Embaracé a mi ex a propósito solo para que se quedara conmigo, y se llevaron a ella y a mi hijo. Salía con una chica desde la época de la escuela y estaba completamente enamorado de ella. Me gradué primero, claro, porque era mayor. Seguimos juntos durante varios años. La quería mucho, de verdad. Pensaba que era con ella con quien iba a pasar el resto de mi vida, hasta que empezó a decir que nuestra relación se había vuelto rutinaria, que todo se estaba volviendo aburrido, sin emoción. Me di cuenta de que se estaba preparando para terminar conmigo. No lo decía directamente, pero daba a entender que ya no sentía lo mismo por mí. Yo estaba en los últimos semestres de la universidad, a punto de comenzar a trabajar en mi profesión. Soy dentista. Empecé a desesperarme. Pensaba todo el tiempo, ¿qué puedo hacer para que no me deje? Intenté de todo. Propuse que hiciéramos cosas nuevas. Salir más, viajar, ir a un motel, cualquier cosa que pudiera reavivar la relación. Empezamos a probar cosas diferentes y por un tiempo pareció funcionar. Ella se tranquilizó un poco, parecía más animada, pero, de la nada, volvió con el mismo discurso de antes. Dijo otra vez que nuestra relación se estaba enfriando. Fue entonces cuando le dije, ¿quieres emoción? Pues te voy a dar emoción. Mi novia no usaba ningún método anticonceptivo. No tomaba pastillas, no usaba preservativo, nada. Solo nos cuidábamos con el famoso sacarla a tiempo. Hasta ese momento funcionaba. Siempre lograba controlarme, salir antes de terminar. Pero esta vez decidí no hacerlo. Fingí que sí, pero me quedé. Y fue exactamente lo que hice. Tuvimos sexo, y dejé que pasara. Fingí que había hecho lo de siempre, que todo estaba bien. 2 meses después, estaba embarazada. Siempre había querido ser madre, solo que probablemente no en ese momento. Pero lo que pasó por mi cabeza fue, si queda embarazada, me quiera o no, tendrá un vínculo conmigo para toda la vida, aunque ya no quiera estar conmigo. Solo que 4 meses después del nacimiento de nuestro hijo, llegué a casa, y me llevé una sorpresa. Llegué a casa y supe que algo no estaba bien antes de abrir la puerta. No había ruido, ninguno, ni la televisión, ni el llanto del bebé, ni los pasos de ella en la cocina. Nada. Entré. La cuna estaba vacía, el ropero abierto, faltaban sus cosas, las cosas del bebé. Hasta el maldito esterilizador de mamaderas había desaparecido. Fui cuarto por cuarto sin entender nada. No había una nota, no había un mensaje, solo el silencio. La casa tenía ese olor que queda cuando alguien se va con prisa. Un perfume de ella mezclado con la loción del bebé, todavía en el aire, como un eco. Revisé el celular. Nada. Le escribí. Doble tilde. Sin respuesta. Llamé. No atendió. Llamé de nuevo. Silencio. Llamé a su hermana. Me dijo que no sabía de qué hablaba. Ahí me senté en el piso del living, al lado del cochecito del bebé, y empecé a pensar si esto era un castigo o una especie de broma enferma. Pero no. Se había ido, y se lo había llevado con ella. Te juro que ahora, viéndolo en retrospectiva, estaba todo ahí. No sé si me mentía a mí mismo o si realmente no quería ver, pero ella ya no estaba conectada hace meses. Hacía todo en automático. Me hablaba poco. El celular siempre en la mano con la pantalla girada hacia abajo. Una vez le pregunté si pasaba algo. Me dijo que no, que solo estaba cansada, que la maternidad era más difícil de lo que pensaba, que yo no ayudaba tanto como creía, que necesitaba aire, esas cosas. Yo pensé que era normal, que todas las parejas pasaban por eso, pero no, ella ya estaba en otra. Y no lo digo como suposición, lo digo porque lo sé ahora. Una vez le pregunté si me amaba. Me contestó, ¿qué clase de pregunta es esa? No dijo que sí, tampoco dijo que no, solo me dejó hablando solo. Y yo, como un boludo, hice de cuenta que no había escuchado nada. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando se empezó a alejar, yo no pensé en hablar, ni en entender. Pensé en cómo retenerla, cómo evitar que se fuera, como si fuera una mascota escapando por la puerta y yo tuviera que cerrarla justo a tiempo. Y ahí fue cuando decidí que un hijo podía ser el ancla, que si tenía algo de mí adentro, no iba a poder irse. Y sí, ya sé cómo suena eso, como un enfermo, como un egoísta, pero en ese momento me parecía lógico, o justo, o no sé, algo que iba a arreglar todo. No arregló una mierda. La primera pista me la dio sin querer una compañera de la facultad. La crucé en una farmacia, una de esas que están abiertas las 24 horas. Yo estaba hecho mierda, buscando leche en polvo porque no sabía si iba a volver, si necesitaba tener algo listo por si regresaba con el bebé. Me saludó con una sonrisa rara, como de compromiso. Me preguntó por la bebé. Le dije, ¿qué bebé? Y se quedó callada 2 segundos. ¿No tenías una nena? ¿Cómo se llamaba tu novia? Le expliqué que se había ido, que no sabía nada, que si la veía, me avisara. Ella me miró como si no quisiera meterse, pero ya estaba metida. Entonces dijo, capaz no tiene nada que ver, pero la vi hace poco, creo que en el centro médico. No sé si fue en la consulta o si vino con alguien, pero estaba con un tipo, alto, con barba, medio grandote. La forma en que la miraba, bueno, me pareció raro.
pero capaz era un primo, no sé. No dije nada. Le agradecí, pagué y me fui. Pero en mi cabeza empezó a girar esa frase. La forma en que la miraba, yo sabía. En el fondo siempre supe. Solo necesitaba que alguien lo dijera en voz alta. Esa misma noche me senté frente a la computadora y empecé a buscar. No tenía muchos datos, pero sí tenía acceso a su correo, al menos el viejo. Ella nunca cambió la contraseña. Me metí. Estaba casi vacío, casi todo limpio. Pero el historial del navegador no mentía. Había búsquedas recurrentes de un nombre. Eduardo N. No me sonaba. Entré a su perfil de Instagram. Me apareció enseguida. Era el típico tipo que siempre me dio bronca. De esos que se sacan fotos sin remera en el gimnasio, frases tipo suda hoy, brilla mañana, tatuajes con palabras en inglés, barba perfecta, sonrisa de comercial. Tenía más de 15,000 seguidores. En la bio decía, entrenador personal, dueño de Enfit, papá perruno. Una foto lo mostraba sosteniendo un bebé. No era el nuestro, pero el brazo, el gesto, el tono, me dio una punzada en el pecho igual. Me lo fumé todo. Historias, reels, posteos viejos. Y ahí, entre todo, encontré una foto sacada hace poco, en una terraza con una copa de vino, 2 copas en realidad, y una mano femenina en la mesa, apenas visible, uñas rojas. Ella usaba ese color. Esa noche no dormí, y al día siguiente fui a conocerlo. Fui hasta la dirección que aparecía en el perfil, Enfit, una de esas academias boutique, de las caras, donde te dan agua con limón y toallas con perfume. Entré como si nada. Me anoté para una clase de prueba. Pagué con tarjeta. Me temblaba la mano. Mientras esperaba que me llamaran, lo vi. Estaba hablando con una clienta. Sonriente. Camiseta ajustada, brazos como columnas. El típico carisma de tipo que sabe que gusta. Cuando me miró, asentí con la cabeza como un cliente cualquiera. Me devolvió el gesto, sin saber quién era. Claro que no sabía. Yo era invisible para él. Un tipo más. El ex de alguien más. La clase fue un infierno. No por el ejercicio. Por tenerlo ahí, corrigiendo posturas, tocando hombros, diciendo, eso es, crack, como si todos fuéramos sus amigos. No le dije nada, no hice nada, no era el momento, pero cuando salí, confirmé lo que necesitaba saber. Era él, y ella estaba con él. Sí, sé que suena patético, pero no podía evitarlo. Miraba sus fotos como si fuera un catálogo de todo lo que yo no era. Él con abdominales, yo con panza de dentista que trabaja sentado todo el día. Él con frases motivacionales, yo con sarcasmo y ojeras. Él levantando pesas, yo levantando facturas, y después pensé en ella, en lo que buscaba, en lo que decía que le faltaba. Decía que la relación estaba apagada, que no había emoción, que necesitaba algo más. Y sí, ahora lo entendía. El algo más tenía nombre, apellido y gimnasio propio. No sé cuándo empezó, ni me importa, pero la idea de que estuviera con él mientras yo preparaba mamaderas o elegía el color del cochecito me revolvía el estómago. Y encima, lo peor, era que no la odiaba. La odiaba a ella, a él, a mí mismo, todo junto. No sabía qué hacer con esa mezcla, pero sabía que no me iba a quedar de brazos cruzados. La llamé, a la hermana de ella. No hablábamos desde el nacimiento del bebé. Me atendió con una voz seca, como si ya supiera por qué la buscaba. Solo quiero entender, le dije. ¿Dónde está? ¿Está bien el bebé? No me contesta. No me dijo nada. Hubo un silencio corto. Está bien. Los dos están bien, dijo al final. Pero no te va a contestar. ¿Por qué? Porque no quiere hablar con vos. Porque no quiere volver a tu casa. Porque está en otra, literal. Ahí se me quebró la voz. No me lo esperaba tan directo. ¿Vos sabías que estaba con otro? Ella suspiró. No fue sorpresa. Fue resignación. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde antes de que nazca el nene, creo. No me contó todo, pero se le notaba. Y yo... Bueno, le dije que lo pensara bien. Que no se metiera en quilombos. Pero no me escuchó. ¿Y por qué no me dijeron nada? ¿Y vos qué ibas a hacer? ¿Atarla? ¿Llenarla de culpa? Mira, no sé cómo decirlo sin herirte, pero ella nunca te amó como vos a ella. Y cuando se dio cuenta, ya era tarde. Ya estabas ahí, con el bebé, con el anillo imaginario, con el plan armado. No supe qué contestar. Solo colgué. Y me quedé mirando la pantalla con esa frase rebotando en la cabeza. Ella nunca te amó como vos a ella. Lo seguí. Sí, lo sé. No es sano. No es legal, capaz. Pero lo hice igual. Un día vi que él subió una historia desde un restaurante. Lo reconocí por una planta enorme que había en el fondo. Una de esas que parecen selva. Fui hasta ahí. Me senté afuera en la vereda de enfrente. Esperé. Y aparecieron. Ella con el bebé en brazos. Él caminando al lado. Como si fueran una pareja de toda la vida. Reían. Ella estaba radiante. Como si el peso de los últimos años se hubiera evaporado. Me hervía la sangre. Pero no hice nada todavía. Esperé a que se sentaran. Esperé a que pidieran. Crucé la calle como si nada. Me paré frente a la mesa. Ella me miró como si hubiera visto un fantasma.
¿Así que esto era lo que te faltaba? Le dije. Él me miró sin entender. ¿Quién sos? Preguntó. Soy el papá del nene que tenés en tus brazos. Le dije a ella, sin mirarlo. Ella se paró de golpe. Lo acomodó en la sillita. Me agarró del brazo y me llevó unos pasos más allá. ¿Qué haces acá? Vine a buscar respuestas. Me dejaste sin decir una palabra, porque no había nada más que decir. ¿Desde cuándo está este tipo en tu vida? Me miró sin pestañear. Desde antes de que quedara embarazada. Me cayó como una piña en el pecho. ¿Entonces todo era mentira? No todo, pero gran parte, sí. Y volvió a la mesa como si nada. Yo me quedé ahí, en medio de la vereda, sin aire, con medio mundo mirándome. Después de eso, no intenté verla más. Llamé a un abogado, le conté todo, absolutamente todo. Incluso lo que había hecho con lo del embarazo. Él me miró con cara de piedra y me dijo, eso no te ayuda en nada. Intentamos armar un pedido de régimen de visitas. Ella respondió con una carta de su abogada, detallando todo lo que consideraba manipulación, control y una relación insana. Dijo que no me negaba a ver al nene, pero que lo haría bajo condiciones estrictas. Centros supervisados, tiempos cortos, cero contacto con ella. Firmé los papeles sin discutir, pero nunca fue fácil coordinar. Siempre había excusas, siempre algo pasaba, y con el tiempo, todo se volvió más lejano, más frío, más improbable. Perdí pacientes, perdí foco. Me agarraba la cabeza en el consultorio y pensaba en cosas que no podía cambiar. A veces soñaba que lo tenía en brazos, que me reconocía, que me decía papá, pero me despertaba solo, en silencio, sin rastro de nada. Ya ni sé cuántos meses pasaron. A veces pienso en escribirle, a veces pienso en desaparecer, y a veces solo pienso que lo que nació en realidad ya estaba muerto desde antes de empezar. Fue hace unas semanas. Estaba caminando por el parque, sin rumbo, sin plan. Solo quería aire, algo distinto al ruido del consultorio, a las paredes de mi casa, a mí mismo, y lo vi. Estaba con él, con Eduardo. Jugaban a la pelota. El nene corría con torpeza, se reía. Eduardo lo alzaba en brazos y lo hacía girar en el aire. Ella estaba cerca, sentada en el pasto, con un mate en la mano. Miraba la escena como si fuera su película favorita. Me quedé quieto, a unos 30 metros. El nene se detuvo por un segundo. Me miró. No sé si por casualidad o porque sintió algo. Nuestras miradas se cruzaron. No me reconoció. Y está bien. No hice nada. No caminé hacia ellos. No dije su nombre. No grité. No lloré. Solo me di vuelta y seguí caminando. Ni ella ni él me vieron. Y creo que por primera vez tampoco me vi a mí.